Hola, ¿qué tal? Silencio, ¿qué tal, Pedro? Perdón a todos ustedes. Es un gusto saludarlos y recibirlos en esta página de Conciencia Social para Elefantes y Voces de Vallejo, Voces Universitarias. Les ofrecemos una gran disculpa. Estamos muy avergonzados por el tiempo que los hicimos esperar. Sabemos que la cita era a las 12 en punto, pero bueno, ustedes saben, el asunto de la tecnología a veces no tiene palabra. Experimentamos una serie de dificultades técnicas muy grandes, pero la verdad es que el día de hoy estamos muy contentos a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los obstáculos. Ya estamos aquí con todos ustedes porque el día de hoy que es 11 de febrero 2022, pues queremos mandarle un gran abrazo, una gran felicitación a don Pablo González Casanova. Don Pablo González Casanova, toda una vida de lucha, toda una vida de llevar el pensamiento crítico a todos los rincones. Yo me atrevería a decir del mundo, fíjense lo que estoy diciendo, no de México, del mundo, uno de los pensadores más sobresalientes del último siglo, y otra vez, no solo de México, del mundo. Entonces, estamos muy contentos por esa situación y bueno, me gustaría con ustedes escuchar un poco, si se puede, las mañanitas para don Pablo González Casanova. Y ahorita iniciamos y les presento a nuestros compañeros que el día de hoy nos acompañan para realizar este homenaje a don Pablo González Casanova. Entonces, vamos a escuchar estas merecidas mañanitas a don Pablo González Casanova. Denme un minutito para que entre y empecemos a escuchar. Hoy es día de tu cumpleaños, te queremos festejar. Por ser un buen compañero, te queremos abrazar. El día de hoy nos acompañan en esta mesa, en este homenaje a don Pablo González Casanova, compañeros del CCH, Blanca Pureza, la maestra Blanca Pureza Gandarilla del área de Historia, el profesor Rogelio Rueda Segura del área de Talleres, su servidor Pedro David Ordaza Redondo, la maestra María Aide García Bravo y el doctor José Guadalupe Gandarilla Salgado, a quien Blanca les va a presentar con mayor amplitud. Blanca, por favor, te cedo la palabra. Gracias. Pues buenas tardes, compañeros. Me da gusto estar con ustedes en esta celebración por el centenario del doctor Pablo González Casanova y tengo el honor de presentarles a la maestra Aide García Bravo, que también ha hecho pues un esfuerzo y estos proyectos, ¿no? En memoria de todo lo que nos ha dejado como legado, pues el doctor Pablo González Casanova y una reciente publicación del doctor José Gandarilla que ahorita los voy a presentar porque son investigadores de parte de nuestra querida universidad, bueno, la maestra Aide, ella trabaja en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Está por doctorarse, ¿no? En Filosofía de la Ciencia también en la UNAM y cuenta con 2 maestrías, una en Antropología por parte de la Escuela de la ENA y la otra en París, en la Sorbona, en el Panteón Sorbonne, como también en Historia y Patrimonio, ¿no? Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, historiadora de las ciencias sociales y especialista en la investigación inter y transdisciplinaria. Por lo tanto, es una persona idónea que nos puede hablar, bueno, pues sobre este proyecto de
del doctor González Casanova. Es profesora en los posgrados de Artes y Diseño y Estudios Latinoamericanos, también en la UNAM, y en el 2021 publicó un libro de coautoría, Atravesar la pandemia, además de que ha publicado diferentes artículos y capítulos de libros sobre la interdisciplina, la historia de las ciencias y la teoría crítica. En el 2021 obtuvo una mención honorífica en el concurso internacional de ensayos Aníbal Quijano, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología. Por su parte, el doctor Gandarilla él es el licenciado en Economía, pero realizó sus estudios de maestría en la UNAM, pero en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, en estudios latinoamericanos. Y por su parte de doctorado, lo realizó en la UAM, en donde también, bueno, realiza estudios sobre filosofía. Bueno, permítame porque tenía que sus publicaciones y se me borraron. Bueno, en lo que Blanca ocupa esta parte para recuperar estos elementos, quiero plantear que el doctor José Guadalupe acaba de presentar un libro acerca del pensamiento crítico de don Pablo González Casanova, que se llama Interdisciplina y Complejidad, y que ustedes ya están viendo en la pantalla de la maestra María Aide García Bravo. Y vamos a empezar nuestra charla. Blanquita, no sé si quieres comentar algo, sino para darle paso a Rogelio, que nos presente una breve semblanza del maestro González Casanova. Pues no, solamente mencionar que efectivamente su más reciente publicación del doctor Gandarilla es precisamente en torno a Pablo González Casanova, su pensamiento. Okay. Y es una obra bastante interesante lo que mencionabas. Damos paso al maestro Rogelio. Rogelio, buenas tardes. Buenas tardes a compañeros y a quienes nos estén escuchando. Qué bueno que haya aquí jóvenes alumnos presentes que estén atentos a esta transmisión. Miren, en efecto, yo digo públicamente que el doctor Pablo González Casanova es nuestro papacito de todos nosotros, es nuestro papá. A él le debemos el proyecto y el impulso de la creación de los SHs, ¿no? Los colegios de ciencias y humanidades, en donde trabajamos, donde estudiamos y le damos, no sé, así me parece que me desconecté, no, y le debemos todo esto. Y además una aportación teórica, sociológica muy importante que ha trascendido el ámbito académico, el ámbito político y de la investigación. Entonces yo brevemente temo compartir pantalla porque se vaya a bloquear la transmisión, pero mejor hice unos apuntes muy generales para que ustedes tengan una idea más cercana de la trayectoria del doctor Pablo González Casanova. Quiero agregar también que lo invitamos a esta reunión, pero el doctor difícilmente acepta invitaciones a homenajes. Y sí, lo hemos señalado aquí, que siempre que se le invita a un homenaje, generalmente nunca asiste. Pero logramos el contacto con él y nos agradeció mucho la invitación, nos agradeció mucho la iniciativa y nos pidió que mejor le hiciéramos una pequeña grabación, un video en donde le externáramos nuestros saludos, nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento y que él lo vería con mucho gusto. Él se comprometió a que sí vería el material que le mandemos para saludarlo y felicitarlo. Entonces, por eso no está aquí, pero él sabe de esta reunión y está muy contento por ello, porque somos los profesores de los diferentes SHs quienes logramos darle idea a este proyecto de homenaje al profesor. Entonces, brevemente, quiero comentarles, jóvenes, que el doctor Pablo González Casanova es sociólogo, investigador y crítico. Realizó estudios de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Ciencias Históricas.
Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ENA y obtuvo el doctorado en Sociología en la Universidad de París. Es, por mencionar brevemente, una parte de su trayectoria, ¿no? Desempeñó diversos cargos académicos y administrativos en la máxima casa de estudios, en los que destacan ser director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 1957 a 1965, y también del Instituto de Investigaciones Sociales de 1966 a 1970. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo de 1970 a 1972. Posteriormente ocupó diversos cargos académicos y en distintas áreas. Él publicó el libro La democracia en México, un libro fundamental para comprender los procesos políticos en nuestro país. El libro La democracia en México ha sido de gran importancia para el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina. Se congeló el profe Rogelio. Bueno, en lo que viene el profe Rogelio, en lo que se descongela, una pregunta fundamental, maestra Aide, doctor José Guadalupe, pensamiento crítico, ayúdenos. ¿Qué debemos entender los estudiantes del CCH, los estudiantes universitarios por pensamiento crítico? ¿Quién se apunta? Sí, hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Es para nosotros un gran gusto estar hoy, el día preciso del cumpleaños de don Pablo, en este homenaje organizado además por quienes se han formado en el CCH y ahora también son sus profesores y profesora. Por lo cual realmente me da un enorme placer estar aquí y bueno, nosotros hemos preparado una presentación que vamos a tratar de hacer un poco a la limón, es decir, tratando de complementar y abundar en algunas cosas, pero como bien nos lo pidieron, haciendo un panorama general de los grandes aportes que Pablo González Casanova ha hecho, como también ya muy bien lo señalaron, a nivel teórico, pero también de la praxis en su lucha social y sus compromisos políticos, por lo cual, y yo me voy a permitir compartir pantalla, hicimos un PowerPoint, además que lleva por título esta idea que enfatiza justamente lo que nos estás preguntando, Pedro, Pablo González Casanova, la interdisciplina crítica y la transformación del sistema dominante. ¿Por qué? Porque en ese sentido se habla ahora mucho de la interdisciplina y digamos todo mundo lo tiene en la boca y sin embargo no conocemos o muchas veces desconocemos quiénes son los pioneros, en este caso en América Latina, que lo son en ese sentido a nivel mundial, porque paralelamente a que lo estaban haciendo otros pensadores, lo estaba haciendo ya Pablo González Casanova desde México. Y su énfasis en que el pensamiento crítico tiene que servir, y sobre todo esta idea de interdisciplina crítica, que es en la que me voy a enfocar yo el día de hoy, tiene que ver con una transformación de lo que don Pablo llama el sistema dominante. Y los términos nunca son gratuitos. Su uso para don Pablo atraviesa justamente un análisis. De ahí que para él, y ahí ya voy hablando de su trayectoria, aunque voy a ir dando como saltos en el tiempo, no una trayectoria lineal, pero para él es muy importante hablar en ese sentido del sistema dominante, entendiendo entonces que la interdisciplina es también una metodología que se hace a través del uso de los sistemas complejos. Y para mí es muy importante una mancuerna que formaron Pablo González Casanova con Rolando García. Para don Pablo los conceptos son muy importantes porque generan también una realidad y la transforman. De ahí que desde su fundación en el CEICH, en el Centro de Investigaciones, en su momento en ciencias, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, que lo funda en 1986, habla ya de esa perspectiva de los conceptos y la va a profundizar en la refundación, digamos, del centro, donde se incorporan también las ciencias en general, no solo las ciencias sociales. Por lo cual voy a empezar ahora sí, a un poco de una manera más ordenada,
a hablar de esta amplísima producción que a lo largo de sus 100 años ha hecho Pablo González Casanova, trayendo aquí una serie de frases que me parecen muy relevantes para entender justamente ese itinerario intelectual y político donde siempre ha estado pisando esos dos campos o terrenos. Por eso elegí de este trabajo de estudio de la técnica social, que es de finales de los años 50. Vean ustedes entonces lo que tienen estos textos, pero la relevancia y la importancia que siguen teniendo casi 70 años después. Esta frase de don Pablo ahí nos dice: la democracia es en política el equivalente de lo que es la epistemología en filosofía. Es decir, la democracia es fundamental para la política, así como es la epistemología fundamental para entender la filosofía. A mí a veces me causa una cierta sensación cuando dicen que don Pablo es sociólogo, porque yo creo que, claro, obtuvo su doctorado en ciencias sociales, fue el primer doctor en ciencias sociales en México y lo obtuvo en la Sorbona, en París, Panteón, pero en realidad es un personaje, yo le llamo, es una figura institución que ha ya traspasado todas las disciplinas, porque ha generado, no solo en la sociología, sino también en la filosofía, en la historia, e incluso ha mantenido un interés profundo y de amplio conocimiento sobre las ciencias de la materia y las ciencias de la vida. Por lo cual, para mí, pues decirle sociólogo es quedarnos cortos y cortas, y es más bien hablar de un intelectual que realmente atraviesa todas las disciplinas, por lo cual a él yo sí le daría, y yo soy muy reservada en hablar de personajes interdisciplinarios, pero a él sí le daría esa cualidad, digamos, considero, y además por su larga trayectoria, por su énfasis en una serie de cuestiones que atraviesan lo social, pero también los sistemas complejos, las transformaciones en el mundo de la cibernética, como lo veremos más adelante. En fin, siempre ha estado interesado en lo que acontece en las ciencias de la complejidad y las ciencias de punta y los avances del desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial. Aquí me gustaría señalar que dábamos un diplomado justamente en el CEICH, en investigación interdisciplinaria, donde yo le escuché a el doctor Gandarilla hace ya más de 10 años, imagínense ustedes también cómo pasa el tiempo, esa exposición sobre el estudio de la técnica social de don Pablo, y al punto que las y los estudiantes, más bien participantes de ese diplomado, porque eran muchos ya consolidados investigadores e investigadoras, en fin, pero también personas que recién salían de la carrera, y por lo cual había entonces esa heterogeneidad, esa de diversidad en las colaboraciones, que ellos se llamaron, ese grupo del diplomado de interdisciplina, que a lo mejor algunos no siguen por ahí, algo así como los hijos de Epimeteo. Aquí me gustaría entonces pedirle a José Gandarilla que intervenga con esta exposición sobre este mito de Prometeo y Epimeteo y por qué lo traemos a colación y por qué don Pablo hace referencia a eso, y lo que después entonces vamos a estar hablando sobre interdisciplina crítica. Sí, gracias por el señalamiento y por recordar este pasaje de la exposición aquella sobre en el diplomado sobre interdisciplina y la figura de, entre otros que revisábamos, el trabajo de Pablo González Casanova. González Casanova, a mi juicio, es un intelectual a toda línea, formado en diversos campos de interés, y en cada uno de ellos pues ha hecho aportaciones muy significativas. Es uno de los personajes fundamentales de la ciencia social, como bien decía el colega, de América Latina, pero también en un plano global. Dado que como tal, como intelectual de peso en la región, él, me atrevo a decir que construyó y sigue manteniendo una de las redes de comunicación entre personajes, personalidades del mundo de la transformación social y del intelecto humano, la más significativa en todo el país.
Hoy recibí un mensaje de un profesor latinoamericano justamente que señalaba esa cuestión, que notaba cierta extrañeza de algunas entidades importantes que no se manifestasen a propósito de esta conmemoración. Por eso nos dio y nos ha dado mucho gusto que el grupo de profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades, una entidad que él fundó, plantee este encuentro, que yo lo veo más bien como un momento de reflexión sobre la cuestión del pensamiento crítico y de los afluentes que están en la obra de este autor, que van en esa dirección. El profesor preguntaba sobre la cuestión del pensamiento crítico. Yo trataría de sintetizarlo del siguiente modo. El pensamiento crítico no reduce lo posible a lo dado, sino que abre lo dado a lo posible. Es decir, no se circunscribe a una visión estática o tácita de lo que ocurre, sino que es capaz de cuestionar eso que está ocurriendo en la realidad para abrir la posibilidad de construcción de otras sendas. Y en la trayectoria de González Casanova, esas sendas siempre han encontrado derroteros muy importantes, no solo en términos de la creación del pensamiento, sino en la creación de instituciones, en la gestión de gobierno, en el marco de la educación y de la educación superior, y en la posibilidad de que desde esas instituciones también florezca esta posibilidad de construir el pensamiento crítico o como le llaman en sus obras más recientes, también el pensamiento alternativo. Es decir, en el que se inscriben la propia dialéctica misma de las alternativas como movimientos sociales. Aquí la profesora, la maestra Aide García, señalaba esta cuestión y yo creo que él es un amante de la cultura clásica. En su gestión se desarrolló mucho la edición en su gestión en la universidad, esta colección de clásicos que permitieron el acceso al pensamiento greco-latino en las obras históricas de Herodoto o las obras filosóficas, sea de Platón, de Horacio, de otros personajes, como en el marco de otros periodos históricos de la humanidad, el Renacimiento o la propia modernidad ilustrada, en fin. En el caso del planteamiento que aquí se sugiere, recuerdo bien el trabajo del estudio de la técnica social. Es una obra de 1958. Para mí constituye el cierre de una cierta etapa de su pensamiento temprano. Su segunda etapa de pensamiento se funda con su compromiso del joven don Pablo con la naciente revolución cubana, que todo el significado que tuvo con respecto a América Latina. Entonces, en esa obra del 58 se plantea una tarea muy importante que yo la equiparo con trabajos posteriores de filósofos muy fundamentales del pensamiento, incluso postestructuralista, sea la figura de un pensador o posmodernos, como se les dicen algunos, como Deleuze, o sociólogos o pensadores de la ciencia social que articulan sociología y filosofía tan renovadores como Gilbert Simondon. Porque lo que plantea en ese libro es muy interesante. La pregunta que él se hace es a propósito de si la cuestión de las sociedades como se manejan o como se han desarrollado, digámoslo así, expresan un proceso de desarrollo de la técnica y hay ciertos campos que parecieran, dice él, atécnicos o no desarrollados en el marco de la técnica, pero que sin embargo expresan, digámoslo así, una cierta intervención por la colectividad humana. Esta misma situación ha sido vista en términos de la cultura clásica,
griega en el análisis de los filósofos de aquella época, del helenismo, a través de la figura de Prometeo, el gran personaje que es capaz de, digámoslo así, atreverse a alterar el equilibrio y robarle a los dioses el fuego como la técnica fundamental. Pero Prometeo tenía un hermano que es dibujado siempre en las iconografías como el personaje que mira hacia atrás, como un personaje que ve, como en las fotografías del archivo Casasola, esa figura de la guerrillera o la adelita que va en el tren y mira un poco hacia atrás. Así dibujan a Epimeteo, como un personaje que mira hacia atrás. Por eso es asimilado como un personaje que mira a la tradición. Hay un cierto pensamiento asociado a esa visión, sobre todo en la figura de un teólogo que después se hizo grandes aportaciones al pensamiento psicoanalítico, filosófico, que fue Iván Ilich. Él era calificado también como un pensador epimeteico. Pero en el trabajo de González Casanova del estudio de la técnica social es muy interesante porque recurre a esa metáfora, a la figura del Timeo en el diálogo de Platón, en donde al parecer a Prometeo, al entregar las cualidades, al haberse apropiado de la técnica, ¿qué es la otra técnica que queda a la humanidad? Pues la técnica de la política. La política es la que la colectividad tiene que desarrollar como ese instrumento de comunicación, de diálogo, de conversación, para estructurar la posibilidad de intercomunicación. Entonces, en el caso de la figura dominante en la cultura occidental de la racionalidad técnico-instrumental, pues se piensa que lo que va a garantizar el desarrollo de la humanidad es el aporte técnico prometeico, pero eso está en crisis, eso está actualmente en un cierto cuestionamiento. La técnica también ha revelado un cariz no solo de creación, sino de destrucción y de autodestrucción. Hay un proceso de autodestrucción de la propia razón. Entonces queda en ese sentido la otra figura, la figura de Epimeteo, como el que es capaz de plantear en el caso de la humanidad también el otro horizonte, el horizonte de una política y de una política democrática, de un poder deliberativo, comunicativo, de un poder verdaderamente distribuido y gestionado desde el pueblo. Y yo creo que ese es uno de los planteamientos fundamentales a los que arriba González Casanova, aún antes de haber publicado La democracia en México en el 65, en esos trabajos en especial el estudio de la técnica social, porque muestra cómo la relación de la técnica y de la política no tiene que ser la de la reducción de la política a técnica, sino por el contrario, el reconocimiento de que la politicidad de la colectividad debe construirse en un horizonte comunicativo, deliberativo, dialogal. Él siempre ha reivindicado esa naturaleza del pluralismo ideológico en el sentido de la posibilidad de construir una sociedad humana más justa, igualitaria donde prevalezca el principio de la igualdad y con un horizonte transformador. Por eso su compromiso con la lucha de los oprimidos, con los pobres de la tierra, con la gente del color de la tierra, deriva justamente de esa visión del horizonte democrático. Y yo creo que ahí está plasmada claramente, no solo la noción del pensamiento crítico como la posibilidad de buscar otras sendas a la realidad, sendas de transformación y de un mejor horizonte de vida, sino de compromiso. El pensamiento crítico es también un pensamiento en donde debe prevalecer el compromiso. No es que el pensamiento conservador no tenga compromiso, lo que pasa es que se compromete con otra lógica de poderes o con funcionalmente la preservación de este orden injusto, desigual. Hay que orientar un pensamiento que haga afinidad electiva o compromiso justamente con los que buscan transformar la realidad en el horizonte de asegurar la vida posible o la mejor vida posible para la mayor cantidad de gente.
Y es muy importante esto que está planteando, doctor, porque aquí le pido la intervención a Rogelio Rueda. Rogelio Rueda es un profesor muy comprometido con las causas sociales, que cuando estalló el movimiento zapatista en 1994, pues fue de los primeros profesores que se fueron allá a Chiapas a llevar no solo apoyo humanitario, sino organizando a los alumnos para que hubiera protestas, este tipo de lógica. Rogelio, en esta cuestión de lo que está planteando el doctor José Guadalupe Gandarilla, de que el diálogo es muy importante, ¿cómo es el diálogo que se va viviendo dentro de los SHs? ¿Cómo se genera? ¿Hay comunidad? ¿No hay comunidad? ¿O es una escuela como una de tantas? Y hago la pregunta para todos, y se los pongo en la mesa, porque el CCH sí es una escuela diferente, pero ahora queremos saber por qué. El micrófono, Rogelio. Lo vivimos, el CCH, el modelo educativo del CCH lo vivimos todos los días. Y uno de los grandes eventos que sucede es la posibilidad de la discusión y la reflexión más allá del programa educativo. El programa educativo nos da elementos, pero para observar una fenomenología, una serie de eventos que no se discuten en otras escuelas, en otros modelos educativos, o no tan fácilmente sucede. En los SHs, en los espacios, en los salones y los pasillos y las explanadas de los planteles, se llevan a cabo asambleas propuestas por alumnos, propuestas por profesores, ¿no? Donde se participa, donde cualquier jovencito da su palabra y se respeta su palabra. Entonces, este es un ejercicio de ensayo democrático muy interesante, que también le da elementos y le da armas al joven para tener la capacidad y la seguridad, número uno, de que su pensamiento va a ser respetado. Número dos, de que puede, aún con sus conocimientos básicos, porque tiene 15, 16 años, 17, puede expresar lo que él quiera, lo que él suponga e imagine. Entonces, esta posibilidad de este modelo educativo del CCH es extraordinaria. Sigue siendo vigente a pesar de varias medidas que se han tomado en los últimos 30 años que contradicen el modelo educativo propuesto por don Pablo González Casanova. A pesar de ello, la esencia del modelo pedagógico del CCH sigue vigente, sigue siendo necesaria y sigue siendo extraordinaria porque nos da esta posibilidad de estos eventos que no tan fácilmente ocurren en otros modelos educativos. E incluso lo que había señalado antes, fíjense que año con año, cada diciembre, yo me voy con alumnos. Los padres de familia dan permiso y nos vamos a Chiapas. Vamos a hacer trabajo voluntario, hermoso, hacemos piñatas, jugamos con los niños, hacemos talleres y platicamos con la coordinación. Este es un aprendizaje fundamental para los jóvenes. Yo pienso que es el tipo de actividades que Pedro también realizamos extra clase y es muy importante para los alumnos, ¿no? Entonces, estas posibilidades que nos da el modelo del CCH es un modelo educativo vigente. Los principios básicos, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, ¿no? Ahora ahí hemos agregado, ¿no? Proponemos aprender a convivir también y fundamentalmente ahora aprender a desaprender lo que aprendimos mal, lo que nos fue enseñado mal, lo que vemos mal, lo que ahora vemos mal, y tiene que haber nuevas propuestas. Ahora se puso de moda el concepto de codificar. Tenemos que desaprender, tenemos que codificar nuevamente, con nuevos criterios. Lo que han señalado perfectamente el maestro José Guadalupe, este pensamiento crítico. Yo quiero agregar nada más que el doctor Pablo González Casanova es fundamentalmente, y en esta interdisciplina, es un humanista. Es un humanista que ha acompañado los movimientos sociales, que ha apoyado los movimientos autonómicos de los pueblos, y algo que ya no pude indicar porque me fue el servicio de internet, algo que no pude señalar fue que fue nombrado recientemente comandante Pablo Contreras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en un nombramiento que si bien es simbólico, pero sí habla de su enorme y extraordinaria trayectoria como humanista y
que le da la palabra fundamentalmente y que escucha a los pueblos indígenas en México, ¿no? Entonces, esta proyección del trabajo de la visión humanista de don Pablo González Casanova sigue marcando ruta, sigue marcando tendencia, y nosotros, salvando las diferencias y las distancias, vamos, pues siguiendo la ruta que él nos marca todavía, ¿no? Fíjense que esta parte está muy interesante y les quiero plantear un torito a todos, ¿no? A ver quién se atreve, porque recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una serie de señalamientos en torno a la universidad, sobre todo la parte del neoliberalismo. Y Pablo González Casanova ha sido muy crítico también del sistema neoliberal. Entonces la pregunta es, el torito que les quiero plantear, ¿la universidad es neoliberal? ¿El concepto de enseñanza y aprendizaje en la universidad, en las preparatorias, en las facultades, en los posgrados, es neoliberal o es democrático? ¿Quién se avienta? Aquí nosotros. Bueno, sí. A mí me gustaría, antes de responder, justamente enfatizar con otra diapositiva que traía, esto que ya planteó el propio profesor Rogelio, en el sentido de cómo se fundan el CCH. O sea, a mí me parece a veces ir a las propias palabras de don Pablo en esa exposición para los motivos de la creación de los SHs hace 50 años, este año sería 51, el año pasado ustedes estuvieron cumpliendo los 50 años, por lo cual sí es fundamental enfatizar esto de que él ha sido el pionero de esta mirada y de forma de concebir a la educación y también la transformación de la propia universidad. Es decir, la universidad es tanto una institución medieval que reproduce una serie de pensamientos heredados como el lugar donde puede fundarse el pensamiento crítico y transformador de lo que acontece. Y con esas ideas es que don Pablo señala que uno de los objetivos esenciales de la universidad en el futuro inmediato, lo decía hace 50 años, es el intensificar la cooperación disciplinaria y la interdisciplinaria entre especialistas, escuelas, facultades, institutos de investigación. Si ustedes se acuerdan, la idea también, que yo creo que esa es la que se ha dejado un poco de lado y no la que también señaló el profesor Rogelio, de darle un estatuto digamos, igualmente importante a los estudiantes en esa generación del conocimiento, y yo creo que ese diálogo sigue prevaleciendo en el CCH, pero ya no el acercamiento entre los institutos y centros de investigación, y don Pablo sí lo pensó así. O sea, en sus inicios él decía, al CCH tienen que ir a otorgar clases quienes están en los institutos y en los centros de investigación, para que los jóvenes se incorporen a la investigación investigando. O sea, la investigación se hace en la práctica y desde la primera juventud. Entonces, ese énfasis que también hacía el profesor Rogelio respecto a, y lo enfatizo como lo dice aquí don Pablo, tal exigencia deriva del actual desarrollo del conocimiento científico y humanista. Yo por eso diría, sí es un humanista crítico, Pablo González Casanova, pero él siempre nos ha recomendado, o sea, voltear a ver lo que acontece en el mundo de las ciencias no sociales, llamémoslas así, porque ahí se generan una serie de revoluciones que modifican lo que acontece en nuestro mundo y de lo que no podemos perdernos. Por eso siempre su interés en que se requiere entonces simultáneamente el dominio de diversos lenguajes y métodos, y la combinación, y otra vez las palabras no son usadas por azar, sino realmente por una profundización epistemológica de lo que significan, la combinación de especialidades que dentro de la estructura tradicional de la enseñanza presentan límites o fronteras artificiales entre los campos del saber moderno. Y ahí señala algo que a mí me parece que él sigue subrayando y que ha mantenido a lo largo de su trayectoria para una nación independiente y soberana. Y esto que también ya decía, o sea, es decir, la universidad tiene que estar en función de construir una nación independiente y soberana, y con esta propuesta de Paulo Freire, aprender. Es decir, tener, contrariamente a lo que, o sea, a veces los discursos se empalman y a veces la idea de las competencias pareciera hablar de esto, pero no nos confundamos. Yo creo que el aprender
y el aprender a hacer y el aprender a ser, como también ahora lo dijo Rogelio, es muy distinto de la idea de las competencias. Ambos pueden aludir a una apertura, digamos, epistemológica al mundo, pero uno con la idea de transformarlo y el otro con la idea de reproducirlo y volvernos personas que estemos flexibilizando el trabajo y nos estemos adaptando a esas transformaciones del sistema dominante al cual, para don Pablo, tenemos que resistir y, por supuesto, incluso él, y ahora recuerdo también, cuando yo entré al CEICH en 1996, es decir, 10 años después de su fundación, don Pablo trajo nada más y nada menos que Immanuel Wallerstein. Y de ahí también es que, y por eso ahora me acordé del título del libro, Impensar las ciencias sociales, ¿no? Hay que desaprender como las hemos aprendido, porque eso reproduce el sistema dominante, y transformarlo. Aquí, por eso también pongo esta frase de don Pablo, de ese otro librito que es fundamental, donde va perfilando qué entiende por interdisciplina, y él dice: la interdisciplina de los sistemas, ya en un discurso totalmente de sistemas complejos, busca en el terreno científico y humanístico, como ven, siempre están las dos, no solo se refiere a un campo, sino a los dos, la creación de novedades históricas. Eso es fundamental, porque eso nos reta, nos pone como desafío que el conocimiento tiene que producir algo nuevo en el mundo. Y eso es, yo creo que justamente el análisis, y ahora sí voy a lo que nos proponía contestar Pedro, sí, yo considero que la universidad se dejó, por supuesto, invadir por esa ola neoliberal que profundizó no solo en la estructura económica de nuestros países, sino también en las subjetividades. Y el que pensemos que publicar es más importante que lograr una cierta transformación en la praxis es un rasgo, digamos, pues neoliberal, porque no hay que dejar de hacerlo, pero no hay que solo concentrarse en ello. Y justamente no olvidar que las tres funciones sustantivas de la universidad no tienen que estar atravesadas pues, por la mercantilización del conocimiento, que la investigación, la docencia, que es fundamental, y esta docencia que él impulsó y transformó desde los propios fundación del CCH hace más de 50 años, y luego también en el 73 de la Universidad Abierta, que ¿por qué lo hacía? Pues claro que por impulsar un tipo de educación que sea masificada, que no sea solo la reproducción de las élites y que vaya mucho más allá. Y por eso, y con esto cierro esta intervención, en el 95 cambia el CICH y se vuelve CEICH porque incorpora justamente a las ciencias físicas, naturales, de la materia, a las ciencias biológicas, en fin. Y él en el libro que también es una obra magna, nosotros consideramos que ahí está sintetizando una larga trayectoria de reflexión sobre la interdisciplina y sobre qué implican estas nuevas ciencias y humanidades, y por eso el subtítulo es muy importante, pero don Pablo lo ha mantenido desde sus inicios, de la academia a la política, y ya lo veíamos con lo que planteaba el profesor Gandarilla, en el sentido de esa... pensar la técnica como política, y también que la política ha sufrido una tecnificación justamente con el neoliberalismo, por lo cual el propio don Pablo se pregunta en ese libro muy al inicio qué significan los cambios interdisciplinarios y tecnocientíficos para quienes luchan por un mundo más justo y libre, y en qué consisten esos cambios del pensar y del hacer. Volvemos a esta idea de, para él es muy importante conectar y ser congruentes entre lo que se dice, se hace y se piensa. O sea, no podemos decir una cosa y hacer totalmente lo contrario. Esa es una incongruencia, y la incongruencia lo que hace es ir minando la organización tanto académica como en la lucha política y social. Y por lo cual, bueno, él aborda en este libro, yo siempre convoco mucho a leerlo, no es fácil de leer, tiene 4 capítulos y un epílogo, tiene incluso un léxico que podríamos decir que es un glosario, que es muy importante, porque ahí están los conceptos fundamentales que van a atravesar, y desde su propia formulación, siempre basándose en estos otros personajes. Pero para don Pablo fue muy importante hacer ese análisis de lo que ocurría con la transformación, fíjense que ya no técnica, sino tecnológica del mundo
del mundo social. Y con estos autores, con Norbert Wiener, con Jean Piaget, con Ludwig von Bertalanffy, digamos, abordó la teoría de sistemas, abordó la perspectiva cibernética y también lo que para él es fundamental y a mí me parece que es muy importante recalcar la visión que él tuvo. Yo creo que fue quien mejor ha entendido a Rolando García, este físico y epistemólogo argentino-mexicano, al que él invitó e incorporó al CEICH, por lo cual yo tuve la oportunidad de trabajar con él, donde don Pablo entiende muy bien que el problema que plantea Piaget es el de la construcción de estructuras no preformadas, no de las que ya están dadas, como también ya lo señalaba José Gandarilla, sino de aquellas que no van a obedecer a una tendencia. Y él nos dice, la creación de lo nuevo implica entonces una serie de conocimientos necesariamente interdisciplinarios. Y con esa base funda el CCH, la Universidad Abierta y el propio CEICH, lo que implica una nueva división interdisciplinaria de la universidad y de sus facultades, y esa nueva división requiere superar la disciplina sin descuidar la especialidad. O sea, no vamos a formar generalistas, sino estudiantes, hombres y mujeres, que estén dispuestos a ese diálogo multidisciplinario que van a intentar plantear la problemática como sistemas complejos y van sobre todo, y ahí sí el énfasis es tanto de don Pablo como de Rolando García, buscar transformar el sistema dominante, incorporar elementos en un nivel de ciertas escalas de fenómenos y escalas temporales para modificar lo que acontece, y es donde entonces el papel de quienes estamos en la universidad y formamos a nuevas generaciones es impulsar este pensamiento crítico de lo que se produce en la propia universidad y de cuando la propia universidad ahora sí que reproduce el sistema dominante, porque sí caímos, aunque no nos gusta escucharnos, en esa ola neoliberal y contenerla no ha sido fácil. Yo creo que, y a eso también, pésele a quien le pese, don Pablo no se entiende sin la universidad, pero la UNAM no se entiende sin Pablo González Casanova, y de ahí la importancia de recuperar sus planteamientos y hacer pues todo este análisis de su trayectoria. Le dejaría ahí por el momento, pero pues bueno, creo que... Yo quisiera agregar, si me permiten, bueno, pues sí, la universidad se vio impactada por la lógica neoliberal y creo que uno de los ejemplos pues, más trágicos de esta situación es justamente el intento por privatizar a la universidad con los distintos proyectos de generar cuotas, de cobrar cuotas a los estudiantes, ¿no? El primer proyecto fue el del rector Carpizo en el año 86-87, que dio lugar a la fundación del CEU, ¿no? Que uno de los primeros movimientos pacíficos, estudiantiles, que dio la defensa en una huelga que duró 3 semanas, que entonces era mucho tiempo, 3 semanas para manifestarnos en contra del aumento de cuotas en la UNAM, pero el gran momento de la lógica neoliberal en la Universidad Nacional Autónoma de México fue el proyecto de aumento de cuotas del 99-2000, una huelga que duró 9 meses, 9 meses, y claro, la lógica neoliberal era que paguen, quieren estudiar, que paguen, y los que no puedan, pues a ver a qué se dedican, a ver, hay que hagan otras cosas con sus vidas, que Dios los bendiga, porque aquí la educación cuesta. Esta visión de mercantilizar la educación, de quitarla como un derecho humano, esta es la visión neoliberal, ¿no? La extraordinaria defensa que hicieron los estudiantes en acompañamiento con algunos profesores o con muchos profesores en la defensa de la gratuidad de la educación, fue un movimiento extraordinario, fue un movimiento pacífico que duró 9 meses. No rompimos un vidrio, no aventamos una bomba a ninguna parte, no nos robamos ninguna computadora de ningún plantel, los tuvimos por 9 meses y no se perdió una computadora de ningún. Bueno, cuando Rogelio está hablando de cosas importantes, siempre se queda pasmado. Y es muy importante esta parte, y por eso les planteaba esta lógica. Ah, ya regresó Rogelio. Perdón, sí, digo, en esta lógica de lucha civil, porque fueron los estudiantes apoyados por los padres de familia, por los trabajadores. Entonces eran asambleas ricas en discusión, aunque no estábamos de acuerdo todos,
pero nadie le faltaba el respeto a nadie y nunca hubo agresión, nunca hubo violencia. Fueron manifestaciones pacíficas. Digo, porque ahora mucha gente dice que los movimientos sociales pacíficos no sirven para nada. Yo creo que no conocen la historia reciente y la historia de la UNAM, donde hacemos ejercicios políticos pacíficos y prácticamente todos han logrado cubrir sus demandas, sus exigencias, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro aspecto importante que no quiero dejar de mencionar. Bueno, pues esta política de reducción de turnos, reducción de alumnos, condicionar la carrera a su promedio, ¿no? El mismo examen de admisión, no puede ser que exista un examen de admisión si la educación es un derecho, pero la lógica en la UNAM es unos cuantos, es piramidal, donde unos cuantos van a lograrlo, pero la gran masa poblacional no lo va a lograr. Eso ha ocurrido siempre, ¿no? Y bueno, no era el proyecto original del don Pablo González Casanova, era que todos tuviéramos la oportunidad de estudiar. Y sobre todo, los hijos de los trabajadores, los hijos de los obreros, para ellos fueron construidos los CCHs, ¿no? Afortunadamente existe la madurez política, tanto docente como estudiantil, para defender a la UNAM de estos proyectos, que han ido avanzando poco a poco, pero ha sido muy sutil este avance neoliberal en la UNAM, ¿no? Y a ello generamos resistencias. Esto pasa en nuestro modelo educativo también en CCH. Tenemos alumnos extraordinarios que son líderes, que tienen esa capacidad, ¿no?, de organizar y de hacer cosas interesantes, ¿no? Eso pasa mucho en el CCH. Perdón. Está muy bien, Rogelio. Vámonos a los chats, por favor. Vamos a ver qué dicen nuestros compañeros. Aparte de pasar lista. Ciencia social, algunos compañeros nos manifiestan, por ejemplo, uno que no entendemos muy bien su nombre, pero ella dice, podría impulsar a las personas a que cada una descubra de manera individual, pues, cómo usan su propia autonomía, ¿no? Comenta respecto a el conocimiento del desarrollo del pensamiento crítico, ¿no?, que nos comentaban nuestros ponentes. Hay también felicitaciones al maestro Pablo. Muchísimas felicitaciones al doctor Pablo González Casanova, ¿no?, que hoy cumpleaños. Y bueno, pues así sería todo. ¿Qué tal en Voces de Vallejo? Tu micrófono, Pedro, tu micrófono. Dice, saludos al licenciado Pablo González Casanova, a los maestros, saludos a don Pablo González Casanova, creador y fundador del CCH Vallejo, saludos a mis compañeros. Yo creo que este es un chiste local porque mandan saludos al grupo 666, supongo que tiene que ver con el diablo, ¿no? ¡Qué miedo! Me parece muy buena la historia del fundador, su trascendencia, como sigue teniendo impacto. Saludos, Castillo Martínez Alondra, también del CCH Vallejo. Y bueno, miren, lo que decía la maestra Aide tiene mucha razón, y nada más hago la reflexión un poco, a lo mejor muy trivial, si ustedes quieren, no me regañen, pero de pronto los muchachos en las escuelas dicen, ¡ay, ¿para qué matemáticas? Maestro, ¿pero por qué me enseñan esto? ¿A poco voy a ir al mercado y voy a utilizar notaciones algebraicas para esto? Pues no, lo que planteó bien la maestra María Aide fue las materias, el lenguaje matemático, el diálogo entre disciplinas. ¡Ay, maestro! ¿Pero para qué queremos aprender historia? ¿En serio? ¿Cómo me haces esa pregunta? Porque lo plantea el maestro José Guadalupe, ¿no? Es bien importante conocer la historia y la revisión que vamos haciendo para analizar y entender hacia dónde vamos, qué vamos construyendo, ¿no? ¿La UNAM es neoliberal? Pues no lo sé, pero ahí están los libros de historia, ahí están los periódicos. Empecemos a revisar, empecemos a discutir. Y miren, muchachas, muchachos, profesoras, profesores, en los últimos tiempos la universidad, a mí me parece que ha sido tan acosada por muchas fuerzas que de pronto pareciera que hay una lucha entre profesores y alumnos. ¡Ay, es que ahí viene ese viejo! ¡Ay, ahí viene la vieja maldita! Pues porque las condiciones en las que nos hemos movido han impedido el diálogo, han impedido
la forma de dialogar, resolver, hacer política, y no política, entendiendo esa política como una manera de ganar, de derrotar, de someter al otro, sino hacer política escuchando, conociendo, acercándonos y sobre todo construyendo, ¿no? Creo que esa es la aportación más grande que puede darnos don Pablo González Casanova. Entonces, si me permiten, quiero mostrarles un video que hicimos para celebrar el centenario del maestro José Guadalupe Posadas. ¡Ay, me equivoqué! Perdón ustedes. José Guadalupe es que estaba viendo. No, para el maestro don Pablo González Casanova. Y regresamos y ahorita platicamos un poquito acerca del video, ¿les parece? Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ver este video que está en YouTube y que está en Voces de Vallejo para que podamos apreciar un poco de lo que es el rectorado de don Pablo González Casanova. Espero que les guste y vamos a ver qué tal con este video. Don Pablo González Casanova cumple 100 años. Y queremos festejar su centenario de vida recordando su papel como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Don Pablo es un hombre joven que cree en los jóvenes, tal y como lo muestra este pensamiento suyo. Los jóvenes que pierden la esperanza perderán la juventud, y los adultos que no veamos en los jóvenes la esperanza de una humanidad mejor, perderemos el último residuo de nuestra condición humana. Los jóvenes deben tener la esperanza de poder aprender y de poder hacer. Pablo González Casanova duró 2 años al frente de la UNAM, y en ese tiempo sentó las bases para reformar la universidad y convertirla en una institución de vanguardia. Pero una ofensiva en su contra impidió los cambios. En su toma de protesta, el doctor Pablo González Casanova planteó 3 preguntas fundamentales para dar orientación a su rectorado. ¿Qué universidad queremos todos y cada uno de los universitarios? ¿Queremos una reforma universitaria? ¿Y en qué consistiría esta? Estas interrogantes fueron el inicio de un proyecto de avanzada que marcó no solo la historia de la UNAM, sino del país entero. Un proyecto que tuvo como objetivo que muchas y muchos aprendieran y lo hicieran a un alto nivel. La propuesta era sencilla, pero a la vez tan compleja: crear comunidades. Comunidades en donde dialogaran diversas generaciones sobre temas disciplinarios, pero también sobre humanidades, ciencia, cultura, que cada escuela, centro o instituto pudiera imaginar un mundo mejor, un mundo más justo. Para concretizar su proyecto, en 1971, Pablo González Casanova presentó al Consejo Universitario un plan para crear esa comunidad. Fue así como surgió el Colegio de Ciencias y Humanidades. El proyecto original planteaba que el CCH iniciaría en el bachillerato y llegaría a todas las escuelas, facultades e institutos, de tal manera que los jóvenes aprendieran a investigar con los investigadores. El CCH no solo fue un cambio innovador, sino que fue un cambio que revolucionó los métodos de enseñanza, pues el alumno se convirtió en el centro del aprendizaje y el profesor dejó de ser la máxima autoridad para convertirse en un guía. En palabras de Pablo González Casanova, el verdadero profesor es aquel que sigue estudiando y el verdadero estudiante es aquel que también aprende a enseñar. Luego, en 1972, González Casanova dio otro paso para consolidar su propuesta y conformó el proyecto de Universidad Abierta, cuyo objetivo fue que la educación media superior y la educación superior pudieran llegar a un mayor número de personas, sobre todo la gente trabajadora que quería seguir estudiando. Sin embargo, la reforma que inició Pablo González Casanova quedó inconclusa.
la creación de comunidades donde el alumno era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la masificación de la educación y querer dotar a estudiantes y profesores de poder en la toma de decisiones incomodó a las élites, incomodó al poder, y antes de que finalizara el año de 1972 montaron una serie de provocaciones que llevaron a renunciar a don Pablo. Hoy queremos celebrar sus 100 años de vida, queremos agradecerle por la enseñanza más grande que deja a los estudiantes y que hoy se vuelve más vigente que nunca. Queremos que sepan que en esta casa se puede disentir, porque ni por edades, ni sobre todo por ideologías, el hombre de hoy puede siempre asentir. Pero queremos enseñarles a disentir no por la violencia, sino por la razón, no por las discusiones erráticas, sino por las discusiones sistemáticas, lógicas, serias, profundas, en que todos y cada uno de los participantes realicen un análisis para coincidir en un esfuerzo colectivo, en que todos y cada uno de los universitarios tendremos una gran responsabilidad: contribuir a que México sea un país más culto y más justo. Don Pablo González Casanova, 100 años de vida, 100 años de pensamiento crítico. Muchas felicidades. Día de tu cumpleaños te queremos festejar. Por ser un buen compañero te queremos abrazar. La revolución nos llama, un sol nuevo se verá. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? Muy bien, pues yo creo que le va a gustar mucho y se va a sentir muy confortado, porque justamente ver que en su creación se sigue haciendo alusión a los principios y a lo que él pensaba que debería de cómo visualizar efectivamente sobre el estudiante la responsabilidad del aprender y dejar de ver a los profesores como si estuvieran primero lejanos, y que también tenemos esa gran responsabilidad de seguir aprendiendo. Me parece muy bien. Doctor José Guadalupe, 2 años de rectorado, pero en 2 años se construyeron una serie de cimientos que hoy siguen sosteniendo a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo es posible esto, doctor José Guadalupe? Bueno, pues yo creo que el ejemplo que nos da la gestión de González Casanova fue que en ese breve lapso de 2 años con 7 meses, se lograron impulsar proyectos muy significativos. Esos proyectos eran resultado de una reflexión que él venía desarrollando desde años atrás. Uno puede revisarlos en el libro conocido como el libro rojo, que es el libro de su gestión, donde están los discursos algunos de los discursos significativos que leyó ante el Consejo Universitario, o donde están los planteamientos de las entidades que se han de crear. Hay también, digamos, ciertas propuestas de planeación a futuro. Y la pregunta sobre la cuestión del neoliberalismo, pues la lección que se plantea es que aún con una administración universitaria que cambió tanto después del rectorado de González Casanova, puesto que estableció un grupo que es el que ha, digamos, dominado a la institución, a veces con más, menor hegemonía que en otros momentos, pero que es el que ha, digamos, concentrado el aspecto del poder dentro de la institución. Pues esas instituciones que él creó siguen manteniendo, digamos, el espíritu que él les infundió.
El proyecto de los SHs tiene un significado también en términos de este planteamiento respecto de la ciudad y del lugar, porque no es casual que las entidades que se fundaron se desarrollaron en espacios periféricos. Esto tenía el significado de acceso a la educación de sectores que no estaban siendo considerados en otras opciones educativas. Pero que este acceso fuese, digámoslo así, se impulsase con el mayor conocimiento de frontera que ofreciese esa síntesis de un saber humanístico que no renuncia al conocimiento científico y de un saber científico que tampoco puede ser visto desde la perspectiva de la humanidad y la naturaleza, ¿no? La humanidad es expresión misma de la naturaleza y la naturaleza tiene en la humanidad uno de sus alcances más importantes. En ese sentido, esos proyectos y después el complemento del proyecto del sistema de universidad abierta era justamente hacia otro sector, quizás no el sector de jóvenes o de otras procedencias que no podían acceder a la educación, sino de aquellos que no habían podido completar o que tenían intenciones de completar su formación. González Casanova siguió pensando en eso porque, digámoslo así, 30 años después de haber sido creado el CCH y la Universidad Abierta, el libro que él publica en el año de 2001, que tiene un título que hace relación con otro trabajo de otro pensador importante, Darcy Ribeiro. Ribeiro había publicado La Universidad Necesaria. González Casanova publica la Universidad Necesaria en el siglo XXI. En el siglo XXI, sí, cierto. Y ya detecta ahí varios problemas a considerar. Una primera relación que es la de la situación de la educación y del trabajo, porque muchas veces se plantea que el aspecto educativo tiene que, digamos, plantearse una orientación exclusivamente hacia su deriva en términos de una educación que garantice el trabajo. Y muchas veces eso se reduce a una visión que vincule la universidad con las empresas o con el empresariado o con la industria. El planteamiento de González Casanova es muy sutil y muchísimo más amplio y diversificado. Lo que él está planteando es un horizonte que ya está, digámoslo así, recibe el influjo de otro de sus grandes pensadores de preferencia, José Martí, que pensaba que el problema de la educación es darle al ser humano la posibilidad de orientarse en su tiempo. Es decir, que el tiempo no le pase encima, no lo ahogue, sino que sea capaz de responder a las exigencias de su propio tiempo. Y en ese sentido, el problema de la cuestión del trabajo tiene que ver con cómo, digamos, se apropia el ser humano que aprende de, digámoslo así, esas capacidades que le brindan los diversos sistemas de pensamiento humanístico, científico, estético, es decir, en su carácter de lo que significa la poiesis, lo que no es solamente poesía como creación, sino el carácter que a su vez está pensando en simultáneo, que a toda sociedad y a todo sistema, porque lo piensa así, no solo los sistemas históricos, sino los propios sistemas vivos o hasta los propios sistemas en la materia, tienen esa condición ontopoiética, es decir, de la capacidad de creación y autocreación. En ese sentido, la relación de educación y trabajo con la que comienza ese libro y posteriormente la imaginación de una ciudad que sea una universidad y una universidad que sea capaz de alojar también a su ciudad, está pensando verdaderamente en un sentido, podríamos decirlo así, utópico. Es la utopía que él está imaginando como el tiempo por venir, en donde, fíjense ustedes, ahí la pregunta sobre esta cuestión del neoliberalismo tiene que ver también con si la universidad o las entidades educativas de la educación superior son capaces de responder también a las exigencias de esta coyuntura y de este tiempo. No está pensando la universidad como un ente aislado,
y que en ese sentido deba perversamente pensar la noción de autonomía como independización de lo que está ocurriendo en la sociedad. Por el contrario, está pensando que la universidad no se reduce o no se establece en las fronteras del campus, sino que la universidad tiene que abrirse a lo que la sociedad está, digámoslo así, planteándose como los problemas y como las exigencias de su presente. La universidad tiene que estar entonces presente en la discusión de los problemas sociales. El neoliberalismo orilla a una situación no solo como la que planteó el profesor Rogelio, sino en términos también de que la vida misma de la universidad en la academia está cada vez más construyendo un cierto sujeto que, quiéralo o no, en cierto modo, está siendo encerrado en su práctica exclusivamente en una dimensión que lo uniformiza o que lo, diría Marcuse, lo unidimensiona, cuando lo que debe de buscarse es justamente plantearse una situación en la cual sea capaz aquel que ha sido o que ha encontrado el beneficio de alcanzar una educación de alto nivel o en una educación superior o incluso en el terreno de la investigación, de ser sensible y de comprometerse con los que están siendo o ocupando los espacios de los desfavorecidos dentro de la sociedad, de una posición ética. Y esa es una exigencia que en su libro se plantea en el sentido de esta utopía de imaginar a la universidad, digámoslo así, trascendiendo la noción de campus y abriéndose a la ciudad, a la sociedad en su conjunto, y asimismo captando lo que es esa condición de las preguntas que la propia ciudadanía, la propia polis está presentando en ese momento. Y yo creo que en ese sentido, pues sí, la pregunta que se planteaba hace un momento, pues no es que la cuestión neoliberal signifique solamente reducir matrículas o plantear otras exigencias, sino que la práctica universitaria está siendo, digámoslo así, colonizada por nociones de competencia, de individualización, de mérito, de una estructura meritocrática que está también desilvanando un proyecto que es más bien multidimensional, polifacético, en donde se cultive justamente a la persona, a construir en una nueva forma de la persona que sea capaz de responder a su tiempo y no exclusivamente una persona que produzca outputs que se evalúen de una determinada manera. Es decir, que vayamos construyendo seres humanos y al decir construyendo seres humanos quiere decir que nos reflejemos en el otro, que nos veamos como espejo del otro. Ayer Blanca y yo platicábamos acerca de esto y decíamos, Blanca, ¿te acuerdas que te platicamos acerca de Pablo González Casanova en el asunto del CCH? Y decíamos, es que el doctor Pablo tiene mucha fe en los jóvenes. ¿Recuerdas un poquito lo que me planteaste? ¿Nos puedes ayudar? Sí, algo que platicábamos era precisamente que el pensamiento crítico se desarrolla a través del conocimiento del otro. El otro, la realidad del otro nos permite pues crear nuestra propia construcción, ¿no? Porque a veces vamos por el camino, por la senda perdida, nosotros solos, pero no dimensionamos hasta que conocemos el mundo del otro. Por eso también, por eso es... Don Pablo es tan congruente porque ve estos movimientos sociales, estos movimientos indígenas como otra perspectiva para construir nuestra realidad, ¿no? Y una realidad en conjunto, como tú dices, o sea, no es solamente la multidisciplina, sino también es esta construcción de realidades y conocimientos que se va gestando precisamente dentro de estos primeros colegios, dentro de esas primeras escuelas. Es el acercamiento que vamos a tener con los jóvenes para que la democracia sea constructiva, sea verdadera, por así decirlo, ¿no? Y nos permita, pues, estas situaciones
paz, ¿no? De Sobre construcción. todo eso, de ir construyendo la paz. Fíjense que ayer estaba leyendo las noticias y les hago el comentario precisamente porque me surgió el recuerdo del asunto de que disminuyó el consumo de frijoles en México. Y la principal causa que se reportaba de la disminución de los frijoles, del consumo de las personas, es por la siguiente razón: es que es alimento de pobres. Entonces, ¿hasta qué punto el capitalismo, el neoliberalismo ha logrado modificar la visión que tenemos de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantan los moros con cristianos, los frijolitos con arroz, y tiene que ver con esta parte, porque somos humanos, porque estamos compartiendo, porque platicamos de cultura y como lo están planteando, la poética, crearnos entre nosotros, replicarnos. No estoy diciendo que nos amemos, pues, ¿no? Pero para poder construir una sociedad más justa, más equilibrada, necesitamos conocernos y reflejarnos. Y eso, muchachas, muchachos, profesores, profesoras, público en general, implica un gran esfuerzo por parte de todos. Implica un conocimiento y sobre todo implica las ganas de aprender. Estamos entrando ya en la recta final de esta sesión, de esta charla. A mí me ha encantado mucho. Hay algunos comentarios aquí las páginas de Facebook, en donde pues nos están planteando varios elementos de que muchas gracias por la sesión. Obviamente también dicen que los frijoles son deliciosos y que el neoliberalismo pues ha modificado y promueve, por así decirlo, estereotipos y muchos. Entonces necesitamos aprender. Y quisiera ya ir cerrando con ustedes, para que nos fuéramos despidiendo. ¿Con qué vamos cerrando, doctor José Guadalupe Gandarilla? Yo me permitiría señalar que la figura de González Casanova no arbitrariamente ha sido planteada en la propia Gaceta de la Universidad como un gigante del pensamiento crítico. Es uno de nuestros titanes del pensamiento social latinoamericano y periférico y universal, que ha desarrollado aportaciones en varios momentos del despliegue de la ciencia y del pensamiento humanístico. Fuese desde sus obras históricas tempranas hasta de su estadía en el Colegio de México, su vinculación con esa generación del exilio republicano, gente tan importante y fundadora también de instituciones como Daniel Cosío Villegas. Posteriormente, en todas las discusiones a propósito del desarrollo, la dependencia, sus aportaciones a una lectura desde acá, una lectura situada del marxismo, de la concepción materialista de la historia, de la obra de Marx. Posteriormente, en sus diálogos, ahí de esa vinculación que decíamos, y como bien ha demostrado la profesora Aide García, que venía de una etapa muy temprana de las nociones de límites o de fronteras disciplinarias y el necesario rompimiento de las fronteras disciplinarias. Bueno, el nombre mismo de la institución que creó, como un colegio que vinculase o articulara las ciencias y humanidades, pues lo desarrollará después en el marco de la discusión, pues en términos del desafío que significó la crisis del socialismo real, la crisis de los paradigmas y la época o etapa de transición que ahí se abrió. Y bueno, su vinculación con las luchas sociales y en particular con el zapatismo o neozapatismo, que lo ha reconocido como uno de sus comandantes, expresaba en rigor un compromiso que él desde manera muy temprana había estrechado con los grupos de pobladores originarios en nuestro país, con los sectores que étnicamente se clasifican como indígenas, pero que es la raíz profunda, como diría Martí, la que sostiene a la plataforma civilizacional que es nuestra América. En ese sentido, pues él trató de vincular y ha tratado de vincular siempre en ese pluralismo ideológico lo más radical de la lucha democrática
con el legado histórico de la lucha de los socialistas y los proyectos de liberación nacional. Yo creo que en ese sentido, pues ha sido un intelectual que fue capaz de vincularse también con esas luchas históricas y que no ha abandonado ese compromiso, y entonces eludió la tentación del poder, que otras autoridades universitarias con menos trascendencia en el pensamiento universal, pues sí establecieron esa vinculación. Se convirtieron en actores de la política, y en ese sentido, pues, empobrecieron aún más su papel dentro de la universidad. Pero yo creo que con el pensador que estamos hoy discutiendo, tenemos a un autor, a un pensador, a un protagonista de su tiempo, que fue capaz de vincularse militantemente con las luchas sociales, porque ese es el espacio que ve también de vinculación de la noción de educación, de universidad y de transformación. Yo ahí le dejaría por ahora. Y antes de que ya nos vayamos despidiendo, sí me gustaría, doctor José Guadalupe Gandarilla, pues que hagamos comercial de su libro, ¿no? ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Cuál es el título? No sé si la maestra Aide nos puede hacer favor otra vez de plantearlo aquí en la pantalla. Y está González Casanova, ¿no? Es una recopilación de varios textos y obviamente hay un análisis muy profundo acerca de la vida y obra de González Casanova. ¿Dónde podemos comprar este libro? ¿Dónde podemos adquirirlo? No, perdón, yo antes de hacer el comercial sí quería decir que porque incluso por lo que señalabas de la cuestión de los frijoles, en fin, yo sí creo que no hay campo o área del conocimiento en la cual don Pablo no haya manifestado un interés. Y algo muy importante para la interdisciplina que él con otros postula es el trabajo en equipo y el trabajo que surge de ese diálogo y esa recombinación de conceptos, porque él cuando fundó el CICH, o sea, que ahora es CEICH, pero digamos cuando todavía no estaba en las ciencias, uno de los proyectos fundamentales tenía que ver con la crisis económica, digamos, y sus alternativas. Acordemos que eran los finales de los 80s, el inicio del neoliberalismo en México, en fin, todo eso que sabemos, digamos, la devaluación del peso y luego vino también quitarle los ceros, en fin. Pero ahí destacaba el estudio a fondo de la producción, circulación y consumo de artículos de primera necesidad, lo que ahora conocemos como el proyecto de productos y servicios básicos en México, que, o sea, sigue estando ese programa de investigación en el CEICH, que era seminario con don Pablo, pero que era fundamental porque justamente se estudiaban cómo se producía el maíz, o sea, para las tortillas que son fundamentales en nuestro país, los frijoles, el arroz, es decir, los servicios y los bienes de consumo fundamentales en la canasta básica. Ese era uno de los proyectos que don Pablo echó a andar. Es decir, no hay campo al que nosotros queramos mirar que él no haya establecido una línea de investigación. Entonces, realmente, bueno, y vemos la democracia en México y en América Latina, las discusiones sobre el Estado, las discusiones sobre los conceptos, y como ya les digo, no solo en ciencias sociales y humanidades, sino también sobre los conceptos en ciencias de la naturaleza y ciencias de la materia, en fin, ciencias físicas. Yo creo que sí es un intelectual realmente, no solo por la edad, es grande. Por eso yo también concuerdo en que la Gaceta haya puesto el gigante, porque en el sentido de lo que ha propuesto, generado, impulsado, y un rasgo que a mí me gustaría enfatizar y que tampoco podemos perder de vista, porque yo creo que muy pocos y pocas lo pueden tener, y es esa capacidad de convocatoria donde podía traer, y lo hizo a lo largo del CEICH, y para mí fue una formación fundamental haber podido ver y escuchar en vivo y en directo, porque todavía no estábamos, y fíjense, él mismo, todavía no estábamos con estos medios, y sin embargo, él mismo creó también en el CEICH la Biblioteca de las Ciencias y las Humanidades, incluso adelantándose a todo esto que vemos ahora. Es decir, esa mirada de realmente generar y visualizar hacia dónde va el futuro,
del desarrollo científico, tecnológico y humanístico realmente es impresionante y es algo que sí debemos festejar, aprender de cómo él lo llevó a cabo, esa capacidad de construir redes de colaboración para trabajos con perspectiva interdisciplinaria y donde el rasgo fundamental de la interdisciplina crítica es la transformación y la democratización tanto de nuestro país, desde las localidades más pequeñas, con el sentido y el concepto de mediación, pero también con esa mirada del sistema mundo global y cómo las luchas tienen que unirse. Y cierro yo, Pepe citaba a Martí, que por supuesto que es un, digamos, también pensador latinoamericano que don Pablo avala muchísimo, pero fíjense que quisiera convocar con algo que don Pablo también señala en este libro de 1998 que sacó en el propio CEICH sobre la formación de las ciencias sociales, pero él ahí dice, alude a Luis Cardosa y Aragón, y Luis Cardosa y Aragón, este poeta guatemalteco, decía, la disyuntiva es reaccionaria. No nos podemos plantear la idea de o esto, sino todas las frentes, todas las luchas. Lo digo yo en mis propios términos, pero don Pablo lo que decía es, no tenemos que apuntar a un pensamiento que no solo dialogue, sino trate de hacer una cooperación, una coordinación para lograr que la lucha tenga la relevancia necesaria para la transformación y no optar por un pensamiento disyuntivo que es siempre reaccionario. Yo a eso convocaría y es un gran compromiso al que él nos invita. Pero bueno, con eso que quisiera cerrar y para que ahora José Gandarilla nos comente sobre el libro que bueno, esperemos que esté circulando también acá en México. Bueno, gracias por mencionarlo del libro, pero no era la intención del evento, pero espero que haya una edición en México pronto. El texto se titula Pablo González Casanova, Interdisciplina y Complejidad. Fue publicado por la Universidad Nacional de General Sarmiento en Buenos Aires, Argentina, y por ahora se distribuye en EPUB o por vía impresa desde esa entidad. Esperemos que después tengamos una edición por acá. Bueno, pues ya está, ya sabemos en dónde. Sí es muy importante y además sí lo vamos a esperar con ansias porque me parece muy importante y el mejor homenaje que le podemos hacer a cualquier persona es conocerlo, es leerlo, es revivir sus ideas. Blanca, ¿con qué vamos cerrando? Maestra Blanca. Bueno, pues hay muchos comentarios de felicitación, por ejemplo, la maestra Cecilia, bueno, no maestra Cecilia, perdón, Cecilia López en Facebook plantea, bueno, pues este interés sobre el conocimiento del origen del CCH con Pablo González Casanova, pero sobre todo, pues este trabajo, este trayecto que se ha logrado pues a través de la democracia y cómo lo abordamos dentro del CCH, ¿no? En fin, entonces, muchos comentarios de felicitaciones. Que también dentro de la democracia pues deben estar estas aperturas a nuevas ideologías, ¿no? Porque a veces la democracia como que tiende a ser única. En fin, bueno, también está dentro de este comentario. No menciona quién lo realizó, pero bueno, está eso. Pues yo agradezco mucho a la maestra Aide, al doctor Gandarilla, de que nos hayan compartido pues estas visiones. Sin duda nos ampliaron muchísimo nuestra perspectiva en cuanto al pensamiento y las aportaciones del doctor Pablo González Casanova y nos acercaron, nos aterrizaron de una forma muy bonita, una explicación muy amena, ¿no? Yo creo, nos dejaron eso. Les agradecemos que nos hayan acompañado, Pedro, David, Rogelio. Gracias. Gracias. Bueno, por muchas la invitación gracias a ustedes. Rogelio. El micrófono otra vez, Rogelio. Siempre se nos olvida. Quiero retomar un aspecto, generalmente, principalmente el concepto de creación de comunidad. Creo que uno de los grandes aciertos y aportaciones de don Pablo González Casanova es el concepto de crear comunidad. De pronto hay corrientes de pensamiento que nos están separando. Y esto se manifiesta en cosas muy básicas cuando decimos, yo soy UNAM y tú no. O la generación de piedra.
o la generación de cristal, o sea, es decir, una visión individualizada que separa los grupos, cuando lo fundamental es generar esta vinculación que ya han comentado los profesores, es generar estos vínculos, porque generar vínculos implica conocer a los otros, incluso implica conocer al otro, respetarlo, generar empatías, y el producto de esta vinculación es generar procesos de solidaridad. Y cuando generamos procesos de solidaridad entre los distintos sectores, entonces estamos creando comunidad. Lo que aprendemos en el CCH es a mirarnos a nosotros, pero a mirar también a los otros, no como un ente distinto ni como un ente menor, sino como un ente igual a nosotros en su diversidad, en su diferenciación, pero igual en su dignidad y en su honorabilidad. Eso es crear solidaridad y crear comunidad. Creo que eso sí lo ensayamos día con día desde hace 50 años en el CCH, en los CCH. Este modelo construido, visualizado por don Pablo González Casanova. Gracias. Gracias, Rogelio. Y pues bueno, más que nada agradecerle a usted, amigo internauta, amiga internauta que nos está observando a través de su pantalla, de su teléfono celular, decirles que el pensamiento de don Pablo González Casanova es tan vasto, tan complejo, tan grande, que una sola charla, un solo homenaje, pues no es suficiente para poder entender, equilibrar y aquilatar todo lo que él nos ha dado, lo que nos ha contribuido con su pensamiento, con sus acciones. Me gustaría también decirles, compañeras, compañeros, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, pues que reflexionen, ¿no? Porque una de las quejas más constantes que tenemos últimamente en el CCH, en los planteles, en la escuela es: maestro, es que yo no quiero hacer el trabajo con fulanito porque me cae gordo. ¿Lo puedo hacer solo? No, no. Y entonces habla el papá: oiga, es que mi hijo, yo preferiría que trabaje solo. No, señor, no, señora. Como se acaba de dar cuenta con esta magnífica plática de la maestra María Aide, del doctor José Guadalupe, de Rogelio, de Blanca, pues el CCH es crear comunidad, y eso implica trabajar con el otro, aprender a trabajar en equipo, aprender a escucharnos, aprender a enojarnos, porque eso también se vale. Ay, es que fulanito ya me cae gordo. Pues está bien, pues díselo. Y después de que se lo digas, a ver cómo se ponen de acuerdo para llegar al objetivo común, que es el aprendizaje. Entonces, todo esto lo mencionamos y está dentro de el pensamiento de don Pablo González Casanova, a quien le mandamos un gran saludo, a quien le deseamos muchísimos años de vida. Yo siempre he dicho que él es un hombre muy joven porque su pensamiento está presente, porque es actual, porque es dinámico. Entonces, don Pablo, sé que nos está viendo, le mandamos un gran abrazo, muchas felicitaciones, afectuosos saludos de toda la comunidad universitaria, pero en especial de la comunidad de los SHs. Queremos decirle muchas cosas, nuestro aprecio, nuestra admiración, y bueno, sigamos trabajando con usted. Lo dejamos con sus mañanitas. Muchas gracias a ustedes que nos vieron, y esperemos vernos pronto ya en presenciales, estar en la escuela y estar haciendo estas actividades, no en línea, bueno, sí en línea para que más público nos pueda ver, pero sí estando ya en las escuelas con todas las puertas abiertas, saludándonos como hemos estado siempre acostumbrados y con toda la solidaridad y empatía que tenemos. Muchas gracias, vámonos con las mañanitas, y pues un gran aplauso a don Pablo González Casanova. Hoy es día de tu cumpleaños, te queremos festejar. Por ser un buen compañero, te queremos
día de tu cumpleaños te queremos festejar. Por ser un buen compañero te queremos abrazar. La revolución nos llama, un sol nuevo se verá. Y disparos de fusiles muy pronto se escucharán. Sabemos que tu trabajo se dirige a nuestro pueblo. Por eso te festejamos, muy contentos te cantamos. Muy pronto nuevas voces, muy gustosos gritarán que vivamos por la patria o morir por la libertad. Pues muchas gracias a todas, a todos ustedes por seguirnos en Conciencia Social para Elefantes, en Voces de Vallejo, Voces Universitarias. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Hasta pronto. I've been trying in vain to hold on. No matter what I say,